tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Bienvenidos a un programa más de Libre Opinión en TV Acapulco por internet, y también le damos la bienvenida a nuestra nueva página de Facebook, TV Acapulco, quien nos sintonizan también por su tablet o por su computadora o smartphone en Facebook TV Acapulco, y así como pedirles a los de Facebook que si nos quieren mandar sus comentarios por esta misma página, se los vamos a agradecer y se los vamos a tratar de contestar aquellas dudas que ustedes tengan y que nos ayudan a hacernos pues mejores cada vez con sus preguntas. En esta tarde nos acompaña, como siempre lo ha hecho cuando lo invitamos y está aquí, pues el licenciado Jorge Sánchez. Él es licenciado en turismo, profesor y también una especialidad jurídica en turismo. Jorge, buenas tardes, bienvenido al programa que siempre ya es parte de este comité. Muchísimas gracias, Mauricio, pues con el gusto de siempre de estar aquí y saludando también desde estos micrófonos al gran ausente, al doctor José de la Cruz Mayagüitia. Un saludo cordial para él también. Hoy me ganaste ahí la palabra, le mandamos un saludo desde aquí, desde TV Acapulco. Él no va a estar, va a presentarse como el 31 de agosto porque está tomando unos cursos de derechos humanos y por tal motivo no estará con nosotros, estará ausente en 3 martes seguidos, pero aquí estaremos nosotros desde TV Acapulco transmitiendo para ustedes. Hoy tenemos diferentes temas, a lo largo de que vayan pasando los minutos se van integrando algunos otros compañeros más, porque vamos a tomar lo que es los derechos del ciudadano y las limitantes del gobierno. ¿Qué es lo que está pasando en México? Vemos pues un gran vacío, dudas. ¿Qué es lo que México, cómo se va a reponer ante estas tragedias? Hemos visto aquí en Acapulco, lo hemos vivido en carne propia, lo del Paulina, lo de Manuel, y que pues las autoridades toman mucho tiempo para reaccionar, y quienes salen en el momento adecuado somos los ciudadanos inmediatamente comprometidos con nuestro municipio. En caso del temblor del 19 de septiembre en la Ciudad de México, el del 7 en Oaxaca y Chiapas, y esa es la verdad, donde los ciudadanos hemos estado pues, al pendiente de nuestros vecinos, ¿no? Hay antecedentes que nos han llamado la atención. Hemos realizado diferentes simulacros en todo el país. El 19, desafortunadamente, de septiembre, se acababa de terminar un simulacro de conmemoración del 19 de septiembre de 1985, y como a las 12:30, 1 de la tarde, pues volvió a temblar en el estado de Chiapas, Oaxaca, fue Morelos, ¿verdad? Morelos, Puebla, Chiapas también, y México, Oaxaca. También les tocó. Sí, por supuesto. Y pues Estado de México, pues una gran parte de la República. Una gran parte del país estuvo, resintió este temblor. Aquí en Guerrero creo que declararon nada más 19 municipios. El gobernador, tengo entendido que esto lo hace quien los convocan
son los presidentes municipales. No es por cuestión propia el gobernador declarar los municipios que quieran, sino quienes son los presidentes municipales los que se declaran ellos en emergencia, y esto es lo que declara el gobernador de Guerrero ante el presidente de la República. Conocemos los protocolos de protección civil. El atlas de riesgo en Acapulco será una de las preguntas que iremos ir desmenuzando poco a poco. Se concentró la ayuda en la Ciudad de México, pero fíjense, en Jojutla, en Puebla y Guerrero y Morelos, cuando sucedió el 19 de septiembre, parece que estos quedaron estáticos, se olvidaron por un momento de estos estados. Toda la ayuda se concentró en la Ciudad de México. Esto nos da un panorama en que también se habla, y lo hemos estado escuchando para que no entre el temor y luego digan que nosotros somos los que decimos. Se ha hablado mucho del Big Bang, de un temblor muy fuerte que está sobre las placas de San Andrés y de Los Cocos, por la que pasa por la brecha de Guerrero y va a dar hasta San Francisco y más allá todavía, más arriba de San Francisco. Entonces dicen que hay un fuerte temblor que se va a dar, pero bueno, tenemos 30 años escuchando o más esto. Es cierto, lo podemos esperar de aquí a mañana o durante 100 años. La pregunta es, ¿estamos preparados? Y para eso, pues, le invito a mi amigo Jorge y le hago esta pregunta. Jorge, tú que conoces la cuestión turística a lo largo y ancho de Acapulco, ¿cómo estamos en cuestión turística, los hoteles, las calles, para tener y contemplar un fuerte desastre en Acapulco? Híjole, caray, pues es la pregunta de los 64,000 pesos, mi querido Mauricio. Yo creo que a ciencia cierta ningún país, por muy poderoso o por muy avanzado o tecnificado, está preparado para resistir o para enfrentar un terremoto de cualquier magnitud, sobre todo de los que ya son considerados a partir de los grados 5, 6, 7, 8 de grados Richter, ¿no? Que son los que desafortunadamente pueden devastar una ciudad. Yo creo que ningún país, y el caso particular de Acapulco que me preguntas, pues sí que estamos pues todavía en ciernes, ¿no? Yo creo que la llamada cultura de la protección civil todavía no ha permeado como nosotros quisiéramos verla, sobre todo como hay en muchísimos países avanzados, ¿no? En donde pues aún seguimos teniendo problemas con las alarmas sísmicas, aún seguimos teniendo problemas con el interés que la propia ciudadanía y el propio gobierno le tienen que mostrar en cuanto a simulacros, por ejemplo. Todavía seguimos tomando los simulacros como algo de juego y hay muchas circunstancias que nos llevan pues a pensar que la verdad no estamos preparados. Quizás yo diría que a través de los medios de comunicación es muy probable que hayamos escuchado mucha información en relación con los sismos del 85 en la Ciudad de México y ahora con los sismos recientes, pero yo creo que el propio ser humano, por su misma naturaleza, yo creo que no está preparado para resistir un impacto psicológico de esa naturaleza, ni tampoco para reaccionar de manera tan inmediata como para poner a salvo la vida de las personas, ¿no? Insisto, todavía creo que en Acapulco estamos muy por debajo de lo que pudiera ser los niveles
que hay en otros países o incluso en la Ciudad de México. Leía yo en el periódico un análisis que se hacía que desafortunadamente en en estados de la República pobres, como es el caso de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, inclusive el uso de las redes sociales está muy por debajo de los niveles o de los estándares o de los porcentajes que están en los estados más ricos del país. Por ejemplo, el Distrito Federal. Se hablaba de que estamos en una situación verdaderamente de desventaja, porque inclusive en algunos casos de las gentes que permanecieron bajo los escombros, pues se estaban comunicando a través de las redes sociales, y en el caso de los estados que sufrieron estas catástrofes de los estados más pobres como Oaxaca y Chiapas, pues las redes sociales no hicieron la diferencia, como en el DF. En el DF, el Estado de México, Puebla, pues sí fueron las redes sociales las que prácticamente movilizaron a la población y las que movieron a todo ese andamiaje de conciencias de todos los voluntarios y también, debo decirlo de alguna forma, de las autoridades. Pero si tú me haces la pregunta de cómo estamos en Acapulco, pues yo te diría también que para los fenómenos naturales, como pueden ser los terremotos, como pueden ser obviamente los fenómenos meteorológicos como los huracanes, pues mira, ni el país más poderoso sobre la faz de la tierra, que es Estados Unidos, reaccionó de manera inmediata, como fue en el caso, por ejemplo, de Puerto Rico. En Puerto Rico el presidente Trump se tardó en llegar a visitar el lugar casi 15 días. Pasaron 2 semanas del problema y él en la segunda semana estuvo visitándolo. Eso te da cuenta, en este caso quizás de un desinterés. Mira, quiero hacer un paréntesis ahí en lo que acabas de comentar. Sí están preparados, hay países que están preparados. Sí, claro, Israel, algunos países sí. Estados Unidos está preparado, Vancouver, Chile, están muy bien preparados, tienen la tecnología, Japón. tienen el equipo. Japón está sobre de 4 placas, nosotros estamos sobre 2, ellos están sobre 4 placas, o sea, es más posible que en Japón haya un terremoto más fuerte que en nosotros, en aquel país que de nosotros, porque ellos sí están sobre 4 placas ahí. Pero te voy a decir la reacción del 85 con la de el 82, no me acuerdo, la de San Francisco, que el terremoto de San Francisco en el 80 y tantos, estábamos viendo el partido de béisbol cuando se suscitó y se cortó la comunicación, la comunicación, la señal, y nos dimos cuenta de que pues había un terremoto, lo rápido que las dependencias, bomberos, policías, los médicos se empezaron a mover, más en el puente ese que colapsó, a buscar gente. Protección Civil de allá empezaron a buscar personas dentro del puente, de casas. Entonces tuvieron una reacción bárbara, la dependencia, el gobierno. Aquí en México fueron los ciudadanos, ¿sí? Y en el 80 no había tanta tecnología como la que trajeron los de Israel. Esta vez, que es una como rayos X, una tomografía donde la toman en los derrumbes y te enseña por el calor del cuerpo dónde y cuántos cuerpos hay, y se abocan a trabajar sobre de eso, no nada más andar como los topos. Ahora sí que pues tenemos grandes, no quiero delimitar esos personajes que arriesgan su vida y que no les hace nada fácil su trabajo, pero por eso se les llama topos, porque tienen que andar haciendo agujeros por donde quiera para ver a dónde encuentran alguna persona con vida. ¿Y cómo son las herramientas que usan? La voz, el silencio,
que existe, que piden silencio y ellos gritan para ver si alguien les va a responder visualmente al tratar de ver entre los escombros una mano, una ropa. Pues es pobre la forma de herramientas que tienen los topos. Entonces, sí están preparados en la situación de recibir un desastre como un terremoto para actuar rápido. En México, a pesar de que hemos tenido 3 terremotos en 1957 con un 7.7 Richter, el del 85 fue 8.1, no estaba yo aquí, pero me enteré por las noticias, y el de 19 de septiembre de este año fue de 7.1, y no hemos aprendido. Pasó aquí en Acapulco lo mismo, con el Paulina. Parecía que después del Paulina habíamos aprendido a nosotros de que no éramos intocables con un desastre, y después viene Manuel con el mismo gobernador que estaba gobernando en 1997 y el mismo de Protección Civil, y también suceden las cosas en Guerrero y es tardía la ayuda. Entonces, en verdad son los funcionarios, como tú lo acabas de decir, no importa la tecnología que tengan los países, si tienen un mal presidente, un mal funcionario, pues es tardía la ayuda que tienen, porque Estados Unidos está preparado y tiene la tecnología. Desafortunadamente llegó tarde en Costa Rica. En Puerto Rico. Puerto Rico. Sí, pues efectivamente me has estado dando la razón de lo que estoy comentando. Justamente yo creo que ni psicológicamente estamos preparados. Entonces, en materia turística, como fue inicialmente tu pregunta, pues imagínate, Dios guarde la hora que una catástrofe de esta naturaleza nos pudiera, pues obviamente azotar en la franja turística, como ya sucedió justamente con el huracán Paulina. El huracán Paulina vino a desnudar todas nuestras deficiencias, vino a dar al traste obviamente con todo lo que inicialmente se pensaba que pudiéramos tener, y desde luego nos puso en una condición en términos turísticos muy mal, porque obviamente pues la temporada turística se nos cayó. Volver a reactivar la actividad turística, que es nuestra principal actividad en el puerto de Acapulco, nos llevó muchísimas semanas, diría yo que unas casi un mes, unas 4 o 5 semanas, y obviamente pues mostramos obviamente muchas carencias, ¿no? Es lógico, ¿no? En ese entonces pues todavía estaba construyéndose, apenas estaba en ciernes este sistema que hoy conocemos como el sistema de protección civil. Los sismos del 85 fueron los que nos obligaron de alguna manera a tener que iniciar una cultura de la protección civil, no solamente en la construcción de nuevas instituciones que nos orientaran, que nos dieran información, que fueran las que encabezaran el esfuerzo de atención, de reconstrucción, no solamente de lo que de las partes físicas, sino también de las propias personas. Entonces estábamos en ciernes en esa época, y por supuesto pues el huracán Paulina también vino a desnudar un poquito todo este problema que teníamos de una falta de cultura de protección civil, ¿no? Pero reitero, el que nos pudiera azotar un terremoto o un huracán de magnitudes catastróficas, pues yo creo, insisto, que no estaríamos preparados. Quizás hoy en día con la tecnología actual, el internet, el que te puedes dar cuenta a través de las fotos de satélite, pues tomarías algunas providencias, pero el grueso de la población que no tiene acceso a este tipo de tecnología, pues obviamente si no es por el conocimiento generalizado
de toda la población, pues yo creo que sí estaría todavía sufriendo muchísimos problemas. Que, reitero, Dios guarde la hora, ¿no? Mira, Jorge, debemos de estar preparados. Sin duda. Es más, sin duda, desde que decidimos pasar de ser un puerto de pescadores a un puerto turístico. El turismo tienes que guardar, hay leyes, hay reglas para decidir y claro, ya decidir que eres un puerto turístico y no un puerto de pescadores. Creo que debes de llenar ciertos requisitos. En México, en la Ciudad de México, pues yo diría cuántos terremotos y cuántas vidas se tienen que perder para que en verdad hagamos conciencia de que debemos de contar con la tecnología, con el personal, con el servicio que se debe de dar para que cuando decidimos vivir en este país con sus virtudes y sus defectos. Entonces, aquí la pregunta es, pues no nos encomendamos a Dios, sí, pero debemos de contar con reglamentos, con equipo, claro, y con el personal adecuado. Así es. Y estar preparados, porque pues el que no le guste, pues que agarre sus maletas y que se vaya al país donde más le encante y donde sobre no todo crea. Donde no haya terremotos, ¿verdad? Donde no haya terremotos. Decidimos vivir aquí y tenemos que estar, pero lo que no se vale es de que el gobierno no esté cumpliendo con su responsabilidad. Y ese era el tema que vamos a tocar. Estamos aquí y también le vamos a dar la bienvenida a nuestro otro compañero que ya ha estado aquí varias veces, al maestro Raúl Fernández. Pásale, por favor, a la mesa. Vamos a ir a un corte. No, ya nos vamos directamente. Nos vamos a un corte, sí. Vámonos a un corte. Gracias, regresamos del corte. También le damos la bienvenida al maestro Raúl Fernández López Hernández, quien tiene los siguientes grados académicos: licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas por parte de la Universidad de Córdoba, España. Bueno, gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros. Ya es una cara conocida, también sus antecedentes son conocidos, por eso lo invitamos, porque él nos da una clara respuesta a lo que se refiere en cuestión de la Constitución mexicana. Y este programa, para los que nos acaban de sintonizar en TV Acapulco por internet y en Facebook, TV Acapulco Facebook, estamos hablando sobre los derechos del ciudadano y las limitantes de los gobiernos. Estamos aquí ya con Jorge un poquito avanzaditos de lo que estamos hablando, de los desastres en los que puede pasar aquí en nuestro país, como pues grandes huracanes o terremotos. Aquí en Acapulco nos ha tocado vivir el de Paulina, el huracán Paulina, y el de Manuel, Ingrid y Manuel, que desafortunadamente a muchos les dejó mal sabor de boca, porque se comprometieron los gobiernos y el estado de Guerrero y el municipio, de los que habían quedado varados en hoteles, que se habían inundado varios carros, había un corte, si no mal recuerdo, en la carretera y no podían regresar. Entonces tuvieron que quedar 2 semanas extras aquí en Acapulco, y hubo luego, según la respuesta del gobierno del estado, que los turistas que se habían quedado varados no iban a pagar hotel. Sin en cambio, hicimos algunas encuestas y encontramos turistas pues enojados porque dicen que sí se les había cobrado a ellos y que decían que ellos no reconocían lo que el gobierno
había dicho, y que tenían que pagar pues su estancia hasta el último día en que tuvieron que partir. Tardó mucho en darse esos viajes por camión y avión gratuitos que salían en las dos líneas que tenemos de autobuses. ¿Eran las dos líneas, Jorge, o nada más una? Sí, obviamente también se tuvieron que fletar charters de otras líneas fuera de Acapulco también para sacar a los turistas, ¿no? Sacar a los turistas porque eran miles de turistas que se habían quedado varados, así como Aeroméxico, la Policía Federal de Caminos, los aviones, la Policía Federal Preventiva, el avión de la Policía Federal Preventiva y la Armada de México, eran los aviones que estaban saliendo por el aeropuerto de Acapulco, del pie de la cuesta, de Benito Juárez, un puente. Estaban ahí apoyando para sacar a los turistas. Entonces no estamos en una especie de que no nos va a pasar nada, simplemente sí es un puerto donde viven seres humanos, y lo que pasa es de que no está organizado por el gobierno, y eso es lo que vamos a tratar, qué es lo que dice la Constitución y qué tanto tenemos derecho y cuáles son las limitaciones del gobierno. Y le voy a aclarar un poquito aquí a mi amigo Raúl. Raúl, he sondeado a muchos ciudadanos acapulqueños donde están enojados, están molestos, frustrados, un coraje tremendo, donde se ha visto que si la Constitución dice, y creo que es el artículo 9, en que los ciudadanos pueden reunirse siempre cuando sea lícito estas reuniones, el artículo 14, en que las posesiones y las propiedades nadie las puede tocar mediante una cuestión judicial. Y esto te lo pregunto porque pues se quisieron organizar los ciudadanos en llevar víveres a otros lugares, y pasó en Veracruz, pasó en Puebla y pasó en Oaxaca, donde fueron asaltados y algunas mujeres violadas, y se hizo muy extenso en la noticia estas cuestiones, como mandando un mensaje que pues los ciudadanos no debemos de transportar y de ayudar. En el temblor del 19 de septiembre en México, pues al principio los que empezaron a mover el escombro y a tomar las riendas fueron la ciudadanía. Ya algunas horas después pues llegó el ejército y la marina y tomaron el mando. Vámonos sobre la primera pregunta. ¿No sería la ciudadanía la que administre, vele y vea por estos recursos, tanto económicos como en efectivo? Y no la Armada, no el gobierno. Bueno, antes que nada, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Claro, hay una consternación muy grande respecto a quién auditó todo aquel producto en especie que como grandes mexicanos el apoyo nos brindamos. También se preocupó la ciudadanía respecto a esas grandes donaciones que hubo para apoyar a las víctimas de estos grandes sismos que azotaron el mes pasado. Pues bueno, sí, debería de haber un mecanismo alterno. No creo que sean los más aptos para ello los militares o el gobierno en sí mismo. Yo creo que debería de que haya participación ciudadana inclusive para ello. Digo, si vamos dando cuenta que inclusive hay noticias actuales en las cuales esas donaciones se están vendiendo, se han acaparado, también hay algunos gritos ciudadanos que varios estados dicen que no llega la ayuda.
Claro que sí es importante que se permita el involucramiento de la sociedad, porque la sociedad, al fin y al cabo, también forma parte fueron los primeros en apoyar, fueron los primeros en llegar en el momento de la crisis. Claro, constitucionalmente no hay algo que los señale de la misma forma. Los derechos están puestos, como bien nos mencionas, el de la asociación, el del libre tránsito inclusive, que fueron vulnerados en estos tiempos. Y la propiedad, ¿no? Porque los víveres y el efectivo son para los damnificados. O sea, tienen nombre y apellido. Así es, están encausados hacia una finalidad, de la cual evidentemente hay una hondonada, porque pasan por muchas manos, el ejército, gente del mismo gobierno. Que la Cruz Roja, que esto, que el otro, y ahí se pierde. Yo la verdad, la Cruz Roja a mí siempre ha representado un enigma el saber quién audita la Cruz Roja. Año con año organizan colectas de ayuda que con una finalidad muy noble podría ser. Tal vez inclusive los resultados estén en los que sufran algún percance, un accidente. Sin embargo, ¿también ellos tienen que formar parte de llevar todas esas donaciones? ¿O sería mejor un órgano que se cree con la finalidad ciudadano, auditores ciudadanos, participantes, que puedan ellos también dar una fe de que realmente se están entregando los apoyos? Porque es muy sencillo decir, donen a esta cuenta, y lo digo por todos los que han creado cuentas, porque ha sido el gobierno, la Cruz Roja, partidos políticos, en general. San Lázaro. Todos ya generan, todos los poderes de la Unión generaron sus propios números de cuenta, y eso resulta tan sencillo como que uno lo haga. Pero eso no garantiza. Esa es la cuestión primordial, que haya una garantía en la cual pueda haber una tranquilidad de que realmente cuando haya un percance de la magnitud que hubo, por lo menos se pueda tener la certeza que se va a enrutar la ayuda de forma correcta. Y eso no está aquí. Por eso aquí la finalidad y la parte que le corresponde al gobierno y a la Armada y a la Marina, que se lo agradecemos de alguna forma, era poner las reglas. La sociedad, a ver, se van a formar la sociedad de ciudadanos a la recepción de los víveres, a la entrega, y van a la entrega, y el ejército pues nomás los va a transportar, y donde lleguen va a haber otra comisión de ciudadanos, los que van a tener ya documentación clara, precisa y concisa, donde se van a repartir estos víveres y estas formas de apoyar a nuestra gente, ciudadanos caídos. Ese no sería el rol del gobierno. Pero por supuesto. O sea, limitar, no quiero decir despojar, limitar nada más a que juegue su rol, y el otro rol, el de la ciudadanía. No quiero decir que los estamos despojando, nada más estamos limitando y que nos den derecho a lo que la Constitución dice. Digo, como ya en algunos programas he podido tener la oportunidad de haber comentado, recuerda que al fin y al cabo, bueno, esto es un contrato social, o sea, uno cede soberanía para consolidar un Estado, para consolidar un gobierno que también guíe. Pero las experiencias que han pasado en los últimos años han demostrado que no existe tal. Existe una ley de transparencia que obliga a las instituciones públicas para que rindan datos y cuentas. El problema, ¿pasa lo mismo con los víveres y con las donaciones? ¿O eso pasa por lo obscurito? Porque tú vas y hay una ley de acceso y transparencia en la cual pública, en la cual tú tienes como ciudadano el derecho de poder, pues, solventar dudas, ver hacia dónde van los ingresos, qué presupuesto hay, qué licitaciones puede haber. Pero una donación está totalmente fuera de ese marco, no está contemplado. Y es ahí lo que es preocupante. ¿Por qué? Porque a nivel internacional también hubo gritos de organizaciones no gubernamentales, inclusive por ahí se dio que el gobierno ruso preguntó que qué se había hecho con el donativo realizado. Y que realmente uno se pregunta, pues sí, porque uno de corazón ayuda. En mi caso yo también lo hice, pero en especie, y lo llevé personalmente. Muchas personas han donado
pero no sabemos dónde quedaron nuestras donaciones, nadie nos aclara, nadie nos dice dónde están etiquetados esas formas, y información que no he podido corroborar, pero al fin es información, o como dice un gran intelectual, a veces los rumores empiezan por una verdad o una pequeña verdad, aunque no es confirmada, y se hace rumor. Se habla que grandes empresas, y voy a decir nombres, Facebook, la Coca-Cola, grandes empresas internacionales han donado fuertes cantidades de dinero, y se dice que hay sobre cerca de 32 millones de dólares ya en donación por grandes empresas hacia la Ciudad de México, pero nadie de parte del gobierno nos ha dicho si es cierto o no es cierto. Y yo creo que los rumores empiezan desde el principio oficialmente por el gobierno, porque él es el que debe de aclarar o de desmentir. Como bien sabes, si no ha habido un pronunciamiento es porque no tiene nada que decir. Digo, esa es la opacidad del gobierno, en el sentido de decir, ¿sabes qué? Pues tú me estás reclamando, insisto, los gritos se están escuchando en todo el mundo. Esas cantidades, esos millones, ¿dónde llegaron? Porque inclusive también hasta con nacionales en otros países también efectuaron colectas y también mandaron apoyo. El problema es que vuelvo al punto, ¿quién audita la Cruz Roja? No, nadie. Puede ser, o hábilmente, pues a diferencia de una cuenta gubernamental en el cual pues uno puede inclusive buscar y pelear inclusive la información, pero a ver cómo lo auditas a la Cruz Roja. ¿Quién audita Teletón? ¿Quién audita a las grandes empresas altruistas que se manejan de esa forma? No, porque es que se cuecen aparte del gobierno. Sí, claro. Y obviamente ahí es donde recayeron esos millones, o es donde se supone, porque es la cuenta que fue oficial, ¿no? La de la Cruz Roja. Sí, la de la Cruz Roja, la del gobierno, la del legislativo y de algunos medios de comunicación grandes a nivel nacional. Pero digo, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los ciudadanos nos hacen a un lado cuando la Constitución nos permite? ¿Y por qué se agarran propiedades que están etiquetadas? Bueno, dirían por ahí, piensa mal y acertarás. Quiero suponer que viene época en que se van a requerir estos víveres, ¿no? Para generar paquetes para comprar votos. Digo, porque no estamos hablando de que son productos para la Armada ni para el gobierno. Digo, lo preocupante no es solo eso, sino las noticias de estos días recientes en los cuales han visto esos productos en los tianguis. ¿Cómo han llegado ahí? Donde inclusive hay denuncias de que en los mismos centros de recolección llegaban gente ajena a los damnificados a recolectar el producto, que la propia autoridad se les estaba entregando. Y realmente sí hubo cierta frustración a la cual me uno completamente, porque estoy en la hondonada del saber. La ley es muy clara, la Constitución es clara, pero apartamos del inicio de que todo el ciudadano tiene lo que no está prohibido, lo tiene permitido. Y máxime que es una cuestión totalmente acorde a la Constitución, que es solicitar información. Una información que evidentemente no llega y no creo que llegue. ¿Por qué? Porque, insisto, no creo que tengan algún argumento para el decir cómo se han manejado, quién los ha checado, se han inventariado, y más que nada es eso. No hay una respuesta clara más que una vulneración completa a los principios rectores de la Constitución. Pero como se dice legalmente, el que omite... El que otorga, dirían por ahí. El que otorga. Ajá, el que calla, otorga. ¿Por qué? ¿Qué piensas? Bueno, de mira, eso? Yo creo que es un tema... Digo, de tantos fraudes, parece que México es el rey de la corrupción. Dicen que es tan corrupto que cuando se le hace la evaluación sale en tercer lugar como un país excelente. Sí, ya no nos queda otra más que reírnos, desafortunadamente. Pero bueno, mira, es un terreno el de la especulación. Yo, honestamente... ¿Tú como ciudadano qué piensas acerca de la Constitución que nos da el poder, la fuerza
pero no nos permiten. Yo no quisiera entrar en el terreno de la especulación, porque por eso justamente se ha generado todo este debate, no solamente en esta mesa, sino en todos los demás medios de comunicación y en las redes sociales. Precisamente el no tener información justamente de lo que aquí estamos planteando, o de lo que ustedes están planteando, que es el dónde está toda esa ayuda. Y bueno, yo en los medios de comunicación he leído, a través del internet, a través de el propio prensa escrita, que muchos de los donantes, entre ellos los artistas, no dieron donaciones directamente al gobierno, las dieron a quienes ellos pensaron que eran un garante del buen uso de esas donaciones. Por ejemplo, un artista dijo, no, yo no di al gobierno, yo se lo di directamente a la Cruz Roja. Pero como tú decías, o sea, ¿quién audita a la Cruz Roja, no? O a todas esas a todas esas asociaciones civiles que se crearon justamente al calor de toda esta tragedia, ¿no? O sea, ¿quién las audita? El gobierno, digo, por lo menos sabemos que tiene un fondo que se denomina para desastres naturales, que es el Fonden, en donde pues más o menos digo, es sabemos de cómo 9 millones de pesos, 9 millones, 9 mil millones sí. de pesos. Sabemos más o menos cómo se utiliza, ¿no? Aparte un seguro que existe por parte del gobierno de 7 mil millones de pesos, según es lo que ha declarado más aparte el lo gobierno. Que los entrecomillados algunos partidos políticos dieron y otros que dijeron que iban a dar y no dieron, pero realmente hasta este momento no hay una auditoría, como tú bien lo señalabas, para que nos digan en dónde se están utilizando y cómo se están utilizando y cuándo se está utilizando y hasta dónde se va a poder utilizar. Porque obviamente todo lo que ingresó, que fueron también muchísimos millones, no solamente de dólares, sino en especie, que llegó a las organizaciones civiles, reitero, que se crearon muchas de ellas al vapor por la tragedia, pues todas ellas, pues no sabemos realmente también dónde está ese dinero. Y hay muchísimas, muchísimas instituciones. Ahora, los propios empresarios, caso particular de las televisoras o del hombre más rico de México, como lo es Carlos Slim, que dijo que por cada peso que tú donaras, pues él iba a dar 2, pues pues todavía no sabemos cuánto se ha juntado. Me parece que de manera, pues si no cotidiana, pero por lo menos preliminar han estado haciendo algunos cortes y que los han dado a conocer en los medios. Pero realmente no sabemos dónde se está aplicando y hay mucha información, reitero, que deja la puerta abierta al comentario mordaz, obviamente a entrar en el terreno de la especulación y pues obviamente nosotros tenemos que ser muy responsables para no seguir alimentando toda esa información que en un momento dado pues vulnera y además lastima a la gente que de buena fe en un momento dado quiso dar o quiso participar, ya sea en especie o con dinero, ¿no? Pero mira, el tema que estamos tocando es claro, es preciso para decir quiénes generan ese rumor y quiénes se benefician de ese rumor. Yo creo que sí, todos, porque ¿no? aquí estamos hablando de qué es lo que dice y lo hice muy claramente y no sé si me equivoqué, Raúl, corrígeme si estoy en lo correcto, que el artículo 9 dice que podemos los ciudadanos juntarnos para hacer una cosa que la ley permite y que las propiedades y posesiones que están etiquetadas con nombres y apellidos pues no deben de ser tocadas por nadie más que por un mandamiento judicial. Esto no existe y todo como tú lo dices es la tercera tragedia que pasa en México, el tercer terremoto, y te lo estoy nombrando, el de 1957, donde hubo 700 muertos, 2.500 heridos en la Ciudad de México, pero le dieron se hizo más famoso porque se cayó el ángel y tardó un año para arreglar el ángel y ponerlo. Este es el terremoto de 1957. En 1985, yo no estaba aquí, desafortunadamente, en México, no sé cuántos muertos hubo, y ahorita sobre 300, casi 400 muertos, el del 19 de septiembre de 1913.
2017. No, hubo muchísimos más muertos. Hubo más, Sí, digo, por pero eso es lo supuesto. que más o menos están Las cifras oficiales diciendo. creo que hablaban de alrededor de 2000, ¿no? Pero por supuesto que hubo muchísimos más. ¿Cuándo? ¿De qué año? Del 85. Ah, del 85. Sí. Sí, yo no sabía cuánto es del 85 sí. y no di cifras. Di ahorita las cifras del Ah, perdón, 2017 y las de 1957. Sí. Dos cifras que saqué y constan ahí en los registros, ¿no? Sí, tiene razón. Entonces, ¿por qué hacer las cosas al vapor, como tú lo acentuaste excelentemente, cuando tenemos una constitución que nos rige y que nos formaliza como entidad, como pueblo, como país? Raúl. Ok, primeramente quiero puntualizar que la posesión, las propiedades, lo que señala el artículo 14, que es la de seguridad jurídica, evidentemente aquí es una donación, tú te estás desprendiendo de cosas para apoyar. Para los damnificados. Claro. El artículo que mencionas de la asociación, evidentemente si hay restricciones, entre ellos que sea un fin lícito, que como en el caso que evidentemente el apoyo no es más que lícito, es algo digno de admiración. El que una sociedad se fortalezca en los momentos de debilidad es un símbolo de que cada vez hay más. No digo que en el 85 haya sido menos el apoyo brindado entre la misma sociedad, No fue lo pero mismo. dicen que ahora ha sido inclusive Se desbordó. fue demasiado. Extraordinaria, Se digna de desbordó. admiración y de reconocimiento Se internacional desbordó incluso. porque hoy los medios de comunicación están actualizados, ¿no? Y hay las Además, redes sociales. además. En el 85 No se tardó el existían. presidente de la República 7 horas, 8 horas para saber qué es lo que estaba pasando en su ciudad, en su país, en México. Y estoy hablando de Miguel de la Madrid, que se tardó 8 horas para conocer Sí, la así situación. de lento fluyó la información. sin Porque duda. no había la tecnología. Claro. Hoy, a 3 minutos, 5 minutos de haber temblado, el presidente de la República ya iba a aterrizar en Oaxaca y le avisaron Ya estaba y siendo dio la informado orden de regresar. inmediatamente, porque ya estaba informado de lo que Fíjate, estaba perdón, pasando. Mauricio, que los interrumpa un No, segundo. no, aquí se vale. Estábamos en mi centro de trabajo, justamente haciendo alusión a lo que tú dices, y acababan de pasar 5 minutos, yo ya estaba viendo el derrumbe de uno de los edificios del Distrito Federal a través de internet. O sea, nada más para que veas la velocidad con la que corrió la información y que obviamente cambió de alguna u otra forma el escenario, ¿no? Del 85 a del 2017 en términos de comunicación y de reacción de la gente, ¿no? Que desde luego la gente por supuesto salió primero que el gobierno. Sin embargo, yo creo que el gobierno, pese a todo lo que se diga, aunque su funcionamiento fue más lento, al final de cuentas yo creo que en cuestión de horas estuvo ya actuando, ¿no? Digo, sin que yo sea desde luego un defensor del gobierno, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que aquí el gran mérito se lo lleva sin duda alguna la ciudadanía, por supuesto. Hay dos aristas. ¿Cuál es el factor gobierno? Ellos deben de ser los que lideren la situación, tomen el control, el mango del sartén por el mango, por así Claro. hablar. Ellos deben de llegar y encabezar. Yo reconozco al presidente. Organizar. Yo reconozco del presidente, por lo que cualquier se diga, el haber regresado a la ciudad. Porque bien podía haberle importado un bledo lo que pasase y haber terminado con su agenda, que evidentemente son agendas de semanas de planeación. Sin embargo, pues hay que agradecer el hecho de que se haya dado la vuelta, haya podido tener la perspectiva aérea Así que es. la tuvo, el sentir que dicen que se tuvo, que entre los mismos medios de comunicación que iban ahí comparten la imagen del momento en que se enteró de la crisis que estaba dando. Eso también, esa reacción es la que se hizo. Y que le permitió dimensionar, ¿no? La tragedia en un momento dado. También está la labor del jefe de gobierno. Así es, que sí, hay que actuó reconocerlo y también. Se vistió y fue y hizo todo lo que las acciones que tuvo que hacer. Digo, la comunicación fue un factor muy clave. Pero también hay un dilema muy grande aquí, que es el otro lado de la moneda. El problema es la vulneración clara a derechos que se tienen. Insisto, no solamente te limites a estos, Mauricio, porque estos son los que están en la Carta Magna.
pero Ajá, también ok. sepamos a que hay una gama de estos mismos derechos que se van diversificando. Prácticamente yo lo que quiero decir en este tema es, es más fácil preguntar qué no tenemos derecho a decir que de qué lo tenemos, porque eso sería muy limitativo. ¿Cuántos tienes? Tengo 10 pesos. En materia de derechos humanos, tú tienes todos los que tú corresponda, con sus limitantes, algunos entre claro, hay unas limitantes. Te vas a asociar, sí, pero que sea con fines pacíficos, no para hacer actos de terrorismo. Ahí sí, tu asociación sería totalmente ilegal. También puedes tú tener derecho a la petición, pero si eres de forma educada, por escrito. Pero eso sí tienen licencia. ¿Sí? Sí, pues ya ves, pueden salirte ahorita y te pueden asaltar y nadie hace nada. Te vas a la costera a pasear y te roban tu auto, te encañonan a las 11, 12 del día y no pasa nada. Bueno, por eso son ¿no? delincuentes, porque Pero, se ponen No a un pasa lado de la nada. ley. Ellos no sirven a esto. Claro. Y el gobierno se tiene que pegar, porque como les comento que... Y los ciudadanos también. La ciudadanía se Claro. puede hacer lo que no esté específicamente tipificado. El gobierno sí, solamente puede actuar conforme marquen las leyes y los ordenamientos. Esa es la única diferencia entre lo que sería un servidor público a un ciudadano. Que el ciudadano puede hacer lo que corresponda siempre y cuando no haya una afectación a otra esfera del derecho humano de un grupo o de una persona. Digo, esa es la labor del gobierno, que también tiene varios años. Y lo que le falló, digo, porque pues llegar, y por ejemplo lo que pasó en el colegio Ransamen, Ujú. ya ves que llegó y había 2 grupos, el del militar y afuera el de los civiles, y no había una coordinación, cada quien estaba jalando como podía y la información no fluía, y bueno, ahí se dio la gran desorganización y de ahí nació Frida Sofía. No todos los actos ¿No? sociales son perfectos, pero sí efectivamente ahí se denotó un poco de falta de coordinación, Deficiencia. que falta de obviamente preparación. generó esta historia o este Frida. mito callejero, mito Pues popular. no era mito callejero. Pues no existió. No, obviamente. a ver, y yo quiero ser claro, y aquí ustedes tienen la palabra los dos y me pueden confirmar y si no me pueden debatir. Al último se encontró el cuerpo de una mujer a los 3, 4, 5 días del chasco, según de lo que se estaba llamando, Que no dio y una se línea. había que sí había una persona ahí. Ellos, el general o el almirante había dicho que ya no había personas ahí. Vino el otro responsable que estaba en la mañana y dijo que sí había una vida ahí todavía que buscar. No sabemos si esta persona, con el tiempo, la deshidratación, el mal comer, pues no se acordaba ni de su nombre y gritó, pues me llamo Frida Sofía, ¿no? Y de ahí ya surgió El esta mito situación, genial. pero sí había una persona que después pues, la encontraron ya sin vida, el cuerpo a los 3, 4 días en esta escuela. Entonces, no lo tomo como un mito, lo tomo como una tragedia, lo tomo como la desorganización que existe, esto generó, obviamente, que esto genera, sí, claro. y que ni desde el gobierno... Quiero decirte, Mauricio, ni perdón, desde- compañeros, espérame, que yo déjame también terminar, estuve esperando, déjame terminar. Todo el mundo estuvo en Que vilo. ni el gobierno, ni la Marina, ni los soldados, pues respetan esta Constitución. Entonces, ¿cómo piden a los ciudadanos que nosotros las respetemos si los que deben de dar el ejemplo no lo hacen? Yo lo que quiero decir es que tengo otra teoría. Digo, es evidente que entiende el punto. Yo seguí desde el primer minuto que se dio esto de Frida Sofía, porque evidentemente es algo que hubo empatía, ¿no? Con una y que tocó las fibras más sensibles de la población, Que ¿no? De la despertó sociedad, México. claro. Desafortunadamente, el hecho se dio. Claro. Y algo hay en derecho, que es la cuestión de que lo primero dicho ya es muy difícil de poder solventar
O sea, la primera declaración que se hace es la más importante por la cercanía del momento en que se emite. Ya no se puede retractar. A estarte preparando, en la cual ya puede ser las posteriores, ya pueden ser preparadas, manipuladas, engañosas. Aquí yo sí considero que nunca existió y que fue solamente para tocar esas fibras sensibles, porque como bien se sabe, la caja china, ¿no? O sea, evidentemente generaron que la gente se enfocara en una cuestión cuando dicen que hubieron algunas reformillas en esos días que también pues funcionaron. Desafortunadamente aquí lo que se le algunas voces dicen que era para elevar el rating de una televisora, ¿no? Pero se les cayó el teatro. Ese fue el pequeño detalle que en otros momentos no había sucedido. ¿Por qué? Porque pues la Marina fue pronta en decir no había absolutamente nada y todo fue no había nadie ya. Un fiasco, sin duda, ¿no? Entonces se le cayó el teatro a la televisora, lo que conllevó después una retractación, que es lo que yo considero que fue lo que se dio en la circunstancia. Hubo una retractación, hubo una jalada de orejas de la televisora a los militares o a su jefe, porque pues obviamente se sabe mucho, es muy sabido el vínculo que existen entre el gobierno con la televisora, ¿no? Entonces, evidentemente, hubo un jalón de orejas que conllevó después a una retractación y quisiera no pensar mal, pero inclusive un cuerpo ahí mal puesto para evitar, para después decir, ¿qué creen? Sí había. Todos queríamos... No es algo muy desfasado, imposible de creerlo. Todos queríamos que en verdad existiera esa niña, ¿eh? Y deseábamos que fuera rescatada. Ahí yo sí voy a entrar en Era como cuestión, la fe que queríamos que fuera. Ahí se estaba violando el artículo 6 de la Constitución, en que nosotros como medios de comunicación, yo no le echo la culpa a esa televisora de haber dado información porque no lo inventó ella, la televisora lo estaba siguiendo y había alguien oficialmente que estaba informando y claramente pues si la información salía de un punto oficial de un comandante que estaba a cargo y un subsecretario y un subsecretario, pues entonces la televisión no tenía culpa alguna más que de transmitir y de decir lo que oficialmente estaba diciendo, y eso es profesional, eso es de reconocerse, porque es lo mismo que estamos tratando de aclarar aquí, de lo que es un rumor y de lo que es una cuestión oficial, ¿sí? Y lo que había dicho, los rumores empiezan por alguna pequeña verdad. Sí, pero también aquí sí tengo algo, y con todo respeto, Mauricio, como periodista que eres, yo entiendo y admiro la profesión, pero también sabemos que hay elementos que quieren cumplir con su labor a cabalidad, y hay quienes ocupan para generar rumores, escepticismo, confianza, desinformar. Eso es lo que yo me he dado cuenta en algunos momentos en los cuales, pues bueno, entre el periodismo y las redes sociales ya juzgan a las personas, ya señalan que es uno culpable, por ejemplo. Recordemos que uno no es culpable hasta que se emite una sentencia. Te llevan a juicios sumarios, ¿no? Video grabados, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya te culpan. O sea, y el señalamiento pone el dedo sin fundamento, sin saber el por qué, sí ha generado situaciones. Caso, por ejemplo, la indignación que hubo por el caso del joven de Veracruz que metió el famoso Porky. Bueno, ya el caso está en la corte. Los violadores, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿es un caso de trascendencia para que la corte conociera? ¿O se dejó llevar por el señalamiento de los medios de comunicación, de las redes sociales, y hacen que casos que no tengan una trascendencia a tal nivel, yo sé que a lo personal, y no quiero yo decir que sea inocente o culpable, simplemente claro. que estaba en un proceso judicial y que hay instancias que se deben de acotar. Y si hay una inconformidad, hay un recurso eficaz para cualquier situación. Había una revisión para ese juzgador. Sin embargo, en este caso, los medios de comunicación... Pero creo que ya eso es otro tema, eso es otro tema para otro programa. Estamos hablando aquí sobre el tema y en especial el artículo 9, el artículo 14, donde a los ciudadanos se nos discriminó para participar y para la claridad de las cuestiones de los recursos que se manejaron, tanto alimenticios como económicos, porque hasta la fecha todavía en Oaxaca, en Chiapas,
hay lugares muy escondidos donde no llega la Mira, ayuda. Mauricio, yo creo que todavía la emergencia no termina, y yo espero como buen ciudadano que también el gobierno dé un informe, si no final, por lo menos preliminar, de esta primera fase de la contingencia, ¿no? Que es la de rescatar primero vidas, recibir los apoyos, derrumbar aquellos edificios en donde donde se supone, o más bien se tiene la seguridad de que no hay cuerpos todavía, y luego entrar a la siguiente fase, que es la fase de la reconstrucción, que es como nos han dicho, o al menos nos han vendido, ¿no? Que son las diferentes fases de una tragedia, ¿no? Cómo se sale de ellas, ¿no? Y cómo se puede reconstruir una ciudad o un lugar X que haya sido golpeado por una tragedia, ¿no? Pero ¿cómo y se yo puede? espero que el gobierno pueda en un momento dado, y todas estas organizaciones, porque no nada más es el gobierno, son todas aquellas organizaciones que recibieron también recursos de otros organismos internacionales y de los propios particulares. A ver, ahorita permítame tantito. Estamos tocando un tema muy delicado y debemos de ser claros con nuestros quienes nos ven, y televidentes agradezco y radioescuchas, los que están viendo por Facebook y por internet, TV Acapulco, el que pues los ciudadanos no tenemos la culpa. La culpa está desafortunadamente de quienes nos pueden organizar y nos pueden afirmar este tipo de cosas. Hoy salió a la luz de que la ayuda que se estaba dando a la ciudad de México, de los damnificados, de los que no tenían casa, que se les había dado a cada uno un apoyo de 3,000 pesos para pagar renta, y de los 10,000 pagos que se han hecho, ya se han ahorita detectado 1,000 gentes que no fueron damnificados, pero que cobraron ese dinero. Pues ese es el abuso de la misma entonces gente, ¿no? es el gobierno el que no está canalizando las formas de no hacerlo tan burócratamente y fácilmente, pero no está dando el largo ni el ancho dentro de la tragedia que estamos pasando, la ayuda. Fíjate que habría que definir bien, qué gobierno, porque el gobierno de la federación, el gobierno federal está dando apoyos también, y el gobierno del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, también está dando. Pero seguramente todas las dependencias van a hacer su forma de apoyar. Claro. Pero esa es la Ciudad de México. Estamos hablando de la Ciudad de México, este fraude que se está llevando en la Ciudad de México para los que perdieron sus casas, y 1,000 gentes tuvieron acceso a cobrar 3,000 pesos de renta al cual no tenían derecho. Pues bueno, se está dando, por lo último que yo me enteré al respecto, los mecanismos legales conducentes para presentar las denuncias. De hecho, me parece que ya las iniciaron, Eso yo creo que la gente viva hay en todas partes del mundo. Sí, así es, sin duda. Creo que ahí hasta dicen que el mexicano es más vivo. Son buenos ciudadanos, les voy a dar una medalla porque todavía creen en Santa Claus y los 3 Reyes Magos. Pero bueno, el apoyo se dio entonces. Hubo el abuso, 1,000 personas. ¿De cuántas personas que realmente hay que ponderar sí resultaron beneficiadas, que realmente sí tuvieron una afectación, Mauricio? No hablemos de 1,000. ¿Cuántos fueron los damnificados en la Ciudad de México tan solo? No, se han dado 10,000, y de esos 10,000 se han detectado 1,000 que no han tenido. Y mi enojo y me molesta es que se sigan dando las estafas, y las estafas se originan desde el que parte y reparte. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos millones se tienen que robar? ¿Cuántas desgracias tienen que pasar para ser un país, y lo vuelvo a repetir, para ser un país de que sea como la Constitución nos ordena? Sería muy utópico pensar así, pero digo, estamos hablando de que es un 10% del daño que se está generando, y no sabemos, porque lo que no sabemos es que a nivel interno de gobierno, qué mecanismos van a generar para evitar que esto se vuelva a hacer. Porque la parte de ellos no es solamente actuar en el momento, sino evitar que las circunstancias se vuelvan a dar.
Ese sería lo ideal. O sea, entonces, ¿cuántos siniestros se tiene que dar para que aprendan a saberse organizar? No, Mauricio, yo creo que sin duda hubo van a decir es tanto que de un a mí lado no me, como de otro a mí no lado, me, ¿no? es que a mí no me cabe. Les acabo de decir, a mí no me cabe en la cabeza que le estoy hablando desde 1957, el terremoto del 57, del 85, del 2017, y todavía sigamos como si fuera el primer siniestro que nos estuviera pasando en México y no supiéramos actuar. No, yo creo que sí hubo abusos, Yo hablo de obviamente, ¿no? ineficiencia, eso al respecto es una ineficiencia total por parte de las autoridades que correspondan. Yo sí ahí sí no lo voy a justificar, al contrario, apoyo totalmente el por qué no han aprendido. ¿Por qué Acapulco se inunda cada año? Yo ya no conozco, llevo aquí viviendo 7 años, año con año se inunda, a veces con mayor gravedad que otra, pero siempre hay una inundación y siempre se debe de apoyar. Considero que inclusive si me vuelvo una persona drástica y cerrada de frío corazón, diría que ya el gobierno le agarró la maña de la bondad del mexicano y de la comunidad internacional. Sí soy fuerte y frío en ese sentido, porque realmente, ¿qué pasa? Digo, hay países que también sufren de tifones, como es el caso de Japón. Filipinas, y realmente ya están preparados con infraestructura. ¿Dónde está esa infraestructura? Bueno, sabemos muy bien que esta es cuestión de la corrupción y de la impunidad que existe. Y es donde se dice, ya debería de haber por lo menos desagües suficientes, lugares para poder evitar, muros, que ponen un tipo de muros sobre los lugares que normalmente se inundaban para evitar que vuelvan a suceder. Les voy a leer tantito lo que dice aquí nuestra Constitución. Dice, nuestra Constitución es el proyecto nacional en el que concurren las coincidencias y acuerdos básicos de los mexicanos. En ella se ubican nuestras decisiones políticas fundamentales, o sea, las que confirman que la soberanía nacional reside en el pueblo, las que nos organizan como una república representativa, democrática y federal, las que reconocen las libertades de todos los individuos y los derechos de los ciudadanos, así como los orden que el gobierno y sus poderes se instituyen en beneficio del pueblo para servir a la nación. Eso es lo que yo les estoy diciendo. Esto pues no se está llevando a cabo. Digo y repito, cuántos desastres tiene que pasar para que nosotros aprendamos. Les voy a dar un antecedente histórico. ¿Se acuerdan de la viruela negra que atacó Francia en el tiempo de los virreyes? ¿Se acuerdan? Hace 300, ¿sí? 400 años. Así es. Y esa viruela se originó porque no había drenaje. Llamada la peste negra. La peste negra, exactamente. El drenaje era por fuera. Y entonces, pues, tanto estar oliendo esas fetideces, esos desechos orgánicos, pues vino la epidemia esta, ¿cómo le dices? La peste negra. La peste negra. Y de ahí aprendieron a que debían de tener ese drenaje, y desde que construyeron su drenaje, que creo que ya tiene más de 100 años, más todavía, porque se dieron cuenta de que al no tener un drenaje apto, pues originaba muertes, y Francia pues no tiene inundaciones y no tiene ya muchas enfermedades de estos tipos porque el gobierno puso un alto. Tú acabas de hablar de los tifones en Japón y Filipinas, y ahorita ya tienen una estructura formidable, porque ya en el primer desastre aprendieron. Nosotros, es lo que le pregunto, ya van 3 desastres de temblores, aquí en Acapulco, el de Paulina, el de Manuel Ingrid, y cuántos meses tenemos que pasar para poder formar una protección civil por ciudadanos, hechos por ciudadanos, una Cruz Roja como la que era antes, de voluntarios, no como hoy, que todos cobran, ¿sí? Y no se da. Hoy tú vas
Yo me acuerdo antes, no me acuerdo, Jorge, ¿te acuerdas cuando estaba la Cruz Roja ahí en el Zócalo, atrás de la catedral? Sí, cómo no. Ahí ibas tú con una cortada, te accidentabas, y iba la Cruz Roja rápido, tú ibas y te curaban y no te cobraban ni un centavo, sobrevivían de la donación que se hacía cada año, que todo mundo donaba en escuelas, de centros de trabajo y gobierno, y de eso vivían, pero la mayoría eran voluntarios. Ahora se donan no sé cuántas ambulancias, el gobierno municipal le da no sé cuántos litros de gasolina a la Cruz Roja, y pues no se da abasto para que tú vayas y recibas una ayuda hoy a la Cruz Roja. Tienes que garantizarle que si va a ir la ambulancia, le vas a cooperar. Si vas a curarte, te cobran más caro que un hospital del Santa Lucía, no llegan, o de no sé qué, o de cuál otro hay. Yo creo que más caro que el de Los Ángeles, de la Cruz Roja, pero hoy te cobran, no te hacen nada gratis, ¿sí? Y esa es mi indignación en esa situación. La Cruz Roja no es la Cruz Roja, es una organización privativa, lucrativa, exactamente. Os dejo. Pues bueno, yo quiero, que ya nos compartiste algo de la Constitución, yo quiero decir algo, comentarles dónde radica la obligación del Estado para proteger todo lo que es este libro, todo lo que es la Constitución. Dice así: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán, es el artículo primero, esto se lo comparto a todos los que nos ven y nos escuchan, que gozan de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales desde los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y en las condiciones que esa Constitución establece. Pero aquí en su párrafo tercero dice: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezcan la ley. Entonces, ¿para qué comento esto? Para decir, ¿a qué vamos? No se está previniendo, no se está tomando las medidas adecuadas. Es ahí donde está lo que no se está cumpliendo en estos momentos. Gracias, Raúl. Acabas de contestar una pregunta que te la estaba haciendo desde hace rato. No se cumple. Y ahora la generación que existen, ya llegamos a la que no se cumple. Entonces estamos llegando a otra parte de la Constitución, que todo sueldo debe de ser devengado. Tenemos funcionarios que le pagamos en cambio de tipo de dólar, ¿sí? 130,000, 250,000, 300,000 pesos, grandes fortunas, y no están devengando su sueldo. Eso es corrupción. El que cobra un cheque por un trabajo y no lo hace, o lo hace ineficientemente, como se está viendo en las catástrofes recientes, que es el tema que comentas, evidentemente eso es corrupción. Yo no le llamo corrupción, yo le llamo ratero, porque se está robando un dinero que no está devengando, o sea que no le pertenece a los mexicanos y está cobrando un sueldo, o una empresa, vamos a ponerlo a una empresa, ¿sí? Entonces es un mañoso, porque no está haciendo para lo que le pagan, no corrupción, es un ladrón, es un mañoso que se está yendo a cobrar y sin trabajar. Yo sí lo significo, pero bueno. No. Sí, sin duda, desde luego que sí. ¿Cuál es el término, tu concepto? No, bueno, pues obviamente la Constitución lo establece de manera muy contundente, ¿no? Y creo yo aquí que
hay muchísimas otras situaciones que se siguen dando, ¿no? Sobre todo derivado de estos acontecimientos, ¿no? Un socavón que nos hundió la temporada, Jorge. Bueno, ahí que está. no tuvo, que no digo cuántas cosas tienen que pasar para Así que podamos reaccionar. Un socavón que nos hundió la temporada que estábamos esperando en Acapulco. Sí, sin duda, eso demuestra obviamente que en materia turística, pues las autoridades no actuaron de manera inmediata, como suele suceder, no estaban preparados y por supuesto tampoco actuaron de manera eficiente para poder aminorar un poco el efecto que este socavón, que cualquiera pudo haber dicho, o más bien que algunos, más bien dicho, que algunos dijeron que era un simple accidente, pero que jamás dimensionaron, jamás lograron entender que efectivamente, como tú lo señalas, casi estuvo a punto de tumbarnos la temporada vacacional de este verano, ¿no? Nos tumbó la temporada. Y ahorita las autoridades, al menos en Guerrero, se siguen comportando de la misma manera, porque acabamos de pasar una tragedia gravísima que afectó a los 4 estados de la República, que son nuestro principal mercado natural emisor de turismo hacia Acapulco. Y no se está actuando de manera rápida, inmediata, como debe de ser, para atraer turismo de nuestro segundo mercado emisor de turismo nacional, como lo es el Bajío. ¿Que no se está actuando cómo? De manera inmediata y pronta y rápida. Eso es lo que estamos diciendo, y ese es el tema claro de que la duda está. Corremos un riesgo serio. La duda está en que todavía ustedes lo dijeron, no sabemos cómo va a terminar esta gran historia de un segundo temblor del 19 de septiembre de 2017. ¿Por qué? Se acercan las elecciones. Estarán concentrados todos los secretarios y directivos yo creo nivel que federal a partir de diciembre y a nivel estatal para seguir continuando y reconstruyendo México. No, yo creo que a partir de diciembre vamos a tener ahí muchas... O espérate el siguiente socavón. Exactamente, o esperemos el siguiente. En Monterrey también falleció desafortunadamente una joven. Sí, qué lamentable también, ¿no? Eso es triste, porque entonces se da cuenta que uno está esperando lo siguiente donde hay que apoyar. Y es parte de lo que ya nos agarraron la medida como sociedad. Pero tú como profesionista y maestro en lo legal, yo no creo que la reconstrucción de México se vaya a dar a corto plazo como debe de dar, porque ya sabemos que estamos respaldados por unas donaciones fuertes. Ya la Cruz Roja dice, ya no manden comida, ya tenemos suficiente, manden su dinero, lana, y lo dicen en televisión, no lo estoy inventando, ahí están los anuncios. La reconstrucción yo no creo que se vaya a dar a corto y mediano plazo, porque van a estar ya moviéndose las fichas. Mira, ninguna tragedia, Mauricio, y sobre todo de las dimensiones, de la magnitud de estos 2 terremotos, que fueron 2 sismos obviamente, y que se agravó sin duda alguna por los fenómenos meteorológicos. Ninguna tragedia de esta naturaleza se resuelve en el corto plazo. Siempre, obviamente, la velocidad a la que se mueve el gobierno, y no digo por ineficiencia, sino por la misma magnitud de la tragedia, pues va a ser obviamente adicionada o aderezada con un proceso electoral que va de alguna u otra forma a distraer la atención hacia lo esencial, que es obviamente la reconstrucción de esos estados que resultaron dañados y obviamente de la atención de esas víctimas que padecieron estos fenómenos, ¿no? Son años. Sí, por supuesto. Digo, está el caso del 85, ¿no? Que todavía hay damnificados. Exactamente, generaron barrios nuevos sí. En la zona norte de la capital, ¿no? En aquel sí, así es. Nuevos y que ya son inmensos.
de todos los damnificados. Yo creo que nunca, si somos objetivos, yo creo que nunca se termina por resolver una nunca va a ser tragedia un de esta 100% naturaleza. ya, Sí. Porque ya inclusive hay edificios que ya no van a estar. ¿Cómo los vas a recuperar realmente? ¿Construyendo algo nuevo ahí? No, eso es algo nuevo. No recuperas, no vuelves al estado de antes. Claro que no. Entonces, se supone que la mentalidad debe ser a qué va a venir después, va a ser mejor. Eso lleva tiempo. Y eso es el tiempo que, como dicen, ahorita van a haber un desvío, todos van a voltear a ver hacia las elecciones. Porque claro, esa es una cuestión trascendental. Derechos y obligaciones que se deben de cumplir, ¿no? Ahora, ¿qué Pero es lo que ahí, va a pasar? ahí, ¿quién es el que debe de poner orden en esta situación? Debería decir el presidente de la República, los gobernadores, los que quieran participar, retírense de una vez para yo seguir reconstruyendo México con la gente que tiene miras en el beneficio de México, y aquellos que quieran beneficiarse por cuenta propia, pues pedirles su renuncia. Bueno, se entiende y que no esos- se vaya a dar en diciembre cuando se tengan que dar las inscripciones por sus partidos. Estoy equivocado, Raúl, en cuestiones legales estamos hablando, morales, estoy hablando ya de la ley del servidor público, que debe de tener los principios, la moral, ¿sí? Los tiempos electorales están profesionales. No marcados. se va a manejar en los tiempos electorales. Sí, Pero tiene es sus justo. Van a fechas. ajustar. Claro que no. Hablemos, la justicia aquí sería el saber si no deberían de dar el 100%. Y vemos que no se está dando el 100%. Realmente vi las noticias ayer tristemente que decían que el famoso apoyo que se les va a dar de reconstrucción de viviendas son 30,000 pesos. De verdad quiero creer que una persona va a poder reconstruir toda una vivienda con esa cantidad. No, ¿O es sin una duda. burla? Bueno, aquí vemos que México es adorado, amado fuera de este país, y que los recursos vienen, pero desgraciadamente los que son para partir y compartir, pues no nos quieren a nosotros, a los ciudadanos. Y esto lo digo porque acuérdense que Plácido Domingo, que sufrió su familia en el 85, hizo varios conciertos para construir el edificio a todos, no nomás creo que falleció su familia, pero a todos esos damnificados de esos edificios. Plácido Domingo fue y donó el dinero para construirle a todas esas personas que habían perdido en ese edificio su propiedad. Pues están viniendo artistas, están habiendo varias personas del medio que están haciendo conciertos en la Ciudad de México. Acaban de venir 2 grupos de habla inglesa, y que sea otro que se comprometió a también venir. Creo que sí, el apoyo está en la forma del dar, pero también aquí el problema es la administración de eso, y eso creo que es el punto medular de todo esto. Y las violaciones de lo que acabo de leer desde el artículo primero viene en la cuestión de que no se están coartando el derecho de saber. Tenemos el derecho de participar, saber, el derecho de participar, el derecho de saber la verdad inclusive. ¿Por qué? Porque la verdad es un derecho humano reconocido, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Cabe mencionar que esa es la violación que yo diría, no tanto de ponerle un número a qué artículo, sino realmente cuál es la dolencia de la sociedad. Me lo dices, es que no tenemos la auditoría. Ese es el dolor. El dolor es la incertidumbre que se calmaría con un pequeño ejercicio del gobierno de decir, vamos a darle participación a todos. Quieren ver todo cómo se reparte adelante, a todos los medios de comunicación, no a mis amigos, a todos los medios de comunicación, para que realmente ellos son los primeros en poder dar fe de lo que se está haciendo. No pueden demostrar eso, yo creo que al fin y al cabo eso ya es una decisión de cada quien, ¿no? Pero por lo menos sí acallarían tantas dudas, ¿no? Ver esos estados de movimientos de esas cuentas, creo que sería fundamental también, el que tú puedas acudir. Es que ya a decirlo. aquí seguimos el dicho, el que parte y reparte, con la mayor parte se queda. Le hago la pregunta a Jorge, estamos hablando del socavón, ¿se nos moverá la tierra aquí en Acapulco en diciembre?
turísticamente con el terremoto que se dio el 19 de septiembre del 2017 en México? Pues hoy se movió otra vez. Sí, hoy en la mañana tembló, un epicentro un en San Marcos de 4.38, 8 fuertemente, pero se nos volverá en diciembre. Mira, yo soy muy escéptico a grado tal que puedo ser considerado o calificado como catastrofista. Ojalá que no, pero yo honestamente veo que la temporada vacacional de invierno... Ya dependemos de México. La temporada vacacional de invierno se nos puede caer, Mauricio, y te voy a preguntar, te voy a decir por qué con una pregunta, igual también a ti. ¿Cuánto tiempo le toma a una familia reponerse de un grave deceso de un familiar? Pues generalmente le toma emocionalmente le toma hasta un año, hasta año y medio, 6 meses, yo ¿no? te voy a contestar. Pero ¿cuánto le toma también a una familia reponerse de un golpe tan fuerte como es el de perder tu casa, por ejemplo, tu patrimonio? Tus cosas. Entonces, ¿quién en su sano juicio va a estar pensando en venir obviamente en la temporada? A festejar. Y sobre todo a festejar, ¿no? Digo, no murieron los miles de millones de personas, pero yo los quiero llevar un poquito... Pero vamos a la fuente que nos alimenta de Acapulco, la sí, Ciudad de México. De eso estoy hablando, pero déjame continuar con esto y preguntarles también. Durante claro. Durante el huracán Paulina, por ejemplo, ustedes recordarán la tragedia que se vivió. La ciudad, cómo anímicamente estaba caída, cómo el sentimiento de tristeza y de desolación invadió no solamente la vida cotidiana de la ciudad, sino a las propias personas. ¿Cuánto tiempo nos llevó reponernos de eso, Mauricio? Ahora, estamos hablando de 3 estados de la República, de 4, estamos hablando del Distrito Federal, estamos hablando del Estado de México, estamos hablando de Puebla y de Morelos, que son nuestro principal mercado. Yo, y reitero, no quiero ser catastrofista, aunque puedo ser señalado de tal, pero mi percepción como turistólogo me lleva a suponer, obviamente por los grados de los niveles de ocupación que hemos estado teniendo, que vamos a tener una temporada vacacional de diciembre muy baja, si no es que regular, muy pobre. O muy pobre, pues. Muy pobre. ¿Tú sabes algo, si se está moviendo si está tomando en cuenta esto que estamos hablando ya la Secretaría de Turismo para poder pues suplir la Ciudad de México y estos 4 estados que nos alimentan por otros, Monterrey, Chihuahua, pues, Guadalajara, ¿están haciendo algo? Pues mira, la verdad es que... ¿Ya sacaron un sondeo, ya hicieron un estudio? Es que ese es el problema, no lo hay. O sea, un estudio de prospectiva turística, un estudio de prospectiva que nos diga ¿qué va a pasar en los próximos meses? No, todavía seguimos actuando al feeling y el problema es que el tiempo lo tenemos encima. Nos restan cuando mucho mes y medio, porque este mes de octubre ya se fue y no hemos visitado a nuestro segundo mercado de importancia de flujos migratorios, de turismo hacia Acapulco, como lo es el Bajío, es Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, etcétera, ¿no? O sea, no estamos atacando como deberíamos de atacar ese segundo mercado, ese segundo segmento. Y te reitero, ha habido una lentitud de los organismos encargados de todo esto, que yo sí soy muy escéptico y yo creo, reitero, sin ánimo de ser catastrofista, aunque puedo ser señalado como tal, de que la temporada vacacional de diciembre va a estar mala. Ojalá que me equivoque, verdaderamente lo deseo, equivocarme, pero ojalá que sí me equivoque, pero creo que los hechos hablarán por sí mismos. Pero a ver, estamos hablando y no somos, estamos futuriando un mal que no somos pitonizos. Así es, y no estamos deseando que se le vaya. Estamos viendo la realidad. Estamos viendo realidades sobre hechos que no se están dando y que la reglamentación o la ley o la disciplina
del Ley de Turismo lo ordena y lo dice. Sí, por supuesto. Estudios, sondeos, Claro. cuáles son Yo diría- promoción, yo diría que es promoción. no, pero otra parte de la promoción, se tienen que dar estudios de que, como él los dijo, del Bajío, cómo nos va a llegar. Bueno, y ya lo hemos platicado, poner las cuestiones alternativas, que llegue por aire y que llegue por tierra, los que quieran. Los precios, ya Mira, empezar Mauricio, a formalizar precios no altos, porque estamos viendo lo catastrófico que puede Mira, venir Esos son aquí, entonces incentivos. son los Mauricio, precios ahorita- incentivos. Yo lo que quisiera- Ahorita deberíamos de estar haciendo estudios de prospectiva y una manera de hacer estudios de prospectiva es ir, por ejemplo, al DF, al Estado de México, a Puebla y a Morelos, a preguntarle a nuestros potenciales turistas si van a venir. Algunos se contestarán que sí, otros quizás, otros te dirán que definitivamente no, pero eso ya te da un parámetro para saber cómo va a estar la temporada, pero no se está haciendo. Pero yo me voy con Claro, lo que acabas eso es, de decir. eso es prospectiva turística Yo me voy. o prospectiva No, política. Es ir para allá. Yo creo que es ir a las zonas, hacer una cuestión. De Mauricio, Entre otras cosas, hacer la difusión, unas ferias, darse a conocer, recordar. Oaxaca lo está haciendo. Pero mira, ¿Qué está diciendo? déjenme decirles Vaya. algo. En materia de turismo, el que tú vayas en este momento a hacer promoción no es de manera inmediata. La promoción no te da como resultado o como efecto automático el que vengan inmediatamente los turistas. O sea, el efecto que te genera el marketing, la promoción, la publicidad, tiene que ser con tiempo suficiente. Yo le voy a decir lo que. Y en un mes o mes y medio que estamos de iniciar la temporada vacacional de diciembre, la más grande y la más esperada, creo que estamos muy retrasados, ¿eh? Si yo dijera, el siguiente argumento lo escuché a Oaxaca, me parece. Un eslogan en el sentido de que fueron desgracias. Sí, la Secretaría de Turismo está trabajando en ese sentido, la federal. Ve a Oaxaca y ayuda, o sea, Reactiva la economía, claro. Y tú visitas a Pero buenos Guerrero hoteles. no está. Digo, pero a ver, Pero Guerrero no estamos está en esa hablando promoción. de dos cosas muy importantes que nos acaba de decir Jorge. La Ciudad de México, los ciudadanos mexicanos de la Ciudad de México, perdón, no creo que tengan ese ánimo de venir. Los que estuvieron en desgracia no creo que tengan ese ánimo de venir. Yo creo que se debe enfocar. La ciudadanía se contamina. Aquí, como lo que acaba de decir, al Bajío. ¿Y cómo invitas tú a venir a Acapulco? Con precios, con líneas aéreas también, Porque con ese es otro problema, ¿eh? con precios muy económicos, No tenemos o paquetes, conectividad. Pero no tenemos conectividad directa del por eso Bajío. no se han hecho la conectividad. Es que ese es otro problema Eso es lo que también. te hace la Siguen conectividad. teniendo las mismas rutas aéreas que Acá- hace 5 años. Yo de No, verdad y- me es impresionante. Acapulco fue importante turísticamente porque tenía todas las rutas aéreas protegidas, blindadas. Volabas a Los Ángeles directo, volabas a Nueva York directo, volabas a Florida, a cualquier parte, Toronto, Canadá, Vancouver directo, y con precios razonables. Muy competitivos, claro. Muy competitivos, razonables, paquetes. Ahora, si te hablo en los años 60, cuando todavía no era el auge, todavía Acapulco era puerto de pescadores, se daban la cuestión promocional de lunamieleros. Acapulco fue parte Sí, un destino importante lunamielero, claro. Sí. Después de casarte, era venirte a pasar tus días de luna de miel en Acapulco. Sí, pero ya hace cuántos años también. No digo, pero es que lo que digo es que ya tenemos una historia, ya tenemos el hilo negro y todavía parece que hay que inventarlo, ¿sí? Entonces, si ahorita se empezara, otra de las cosas fue
las tarjetas bancarias, Sí. ven a Acapulco y paga después. Viaja ahora y paga después. Viaja, Era una paga campaña después promocional de los bancos. de los bancos. Había hoteles que te regalaban niños, decía usted venga 2 y le regalamos los niños. No sé si lo oíste. Sí, claro. Entonces había un auge de promoción turística tremenda, de publicidad que ya, y teníamos un puerto limpio, un puerto sin basura, Sin marchas. sin rompimiento de drenaje como lo tenemos ahora, sin marchas. A Oaxaca, el de la Guetza, fue lo que le afectó, los bloqueos de los maestros. Entonces, eso no lo estamos tomando en cuenta. Aparte, el gobierno municipal, ¿les parece que está haciendo su parte? Tenemos drenajes rotos por todas partes. Te vas a la Michoacán, tienes drenaje roto. Te vas por la Costera Vieja, tienes drenaje roto. Te vas ahí por la prepa, donde está la prepa 7. Avenida Universidad. Avenida Universidad, pero no es la lateral, es Pizarro, creo que se llama. Ahí está drenaje roto. Montones de basura a puntos negros por donde quiera. Los agentes de tránsito lucen por su ausencia, pero cuando están los turistas, híjole, cómo los atacan. Entonces, ni el municipio ni el Estado está haciendo un trabajo óptimo para que en diciembre pues no nos tiemble también. Sí, sin duda. Yo te reitero, veo mucha lentitud en todo esto que hemos estado hablando y pues desafortunadamente, insisto otra vez, ojalá me equivoque, pero yo creo que la temporada vacacional de diciembre no será la que en otros años hemos tenido, ¿no? Ojalá que sí me equivoque, ¿no? Pero, por ejemplo, mencionaban ustedes ahorita la campaña promocional que está haciendo la Secretaría de Turismo Federal para, obviamente, los estados que sufrieron la tragedia, ¿no? Para quienes sufrieron los terremotos y, obviamente, los huracanes, ¿no? Entonces, Guerrero no está siendo mencionado ahí y Guerrero sufrió también. O sea, es una campaña nacional que la Secretaría de Turismo Federal está haciendo en donde Guerrero no está participando. Y ahí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Exactamente, o sea, ¿por qué nuestras autoridades no han reclamado o no han solicitado también que se incluya Guerrero en esa promoción, en esa publicidad nacional? Porque Guerrero también resultó afectado. Sí, hay casas, hay casas cuarteadas, existen. Sí, toda la zona norte. No, aquí en Acapulco existen dictámenes, y te lo digo porque hay dictámenes en Protección Civil. Pero que digo, se están hablemos de toda la zona que resintió obviamente los efectos del sismo, del terremoto, como es Huitzuco, toda la zona norte del estado, la se declararon montaña, 19 municipios. Pues imagínate. Municipios. De alguna u otra manera, eso te chupa recursos del erario público. O sea, requiere, demanda, te exige recursos del gobierno, ¿no? Para atender esa emergencia. Obviamente también estamos en una contingencia, en una emergencia que requiere también de la mano de que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo Federal, voltee los ojos a Guerrero y también nos incluya en esas promociones. Pero más allá de ello, porque siempre se dice que lo que no hagas tú, otros no vendrán a hacerlo por ti, pues nosotros lo que tenemos que hacer es salir, te digo, hacer estos estudios de prospectiva turística para saber cuál va a ser el comportamiento en esos días del turismo, o alguna aproximación por lo menos, pero sin duda también tenemos que estar atacando los otros mercados que nos pueden de un momento dado sacar de la contingencia, ¿no? No cabe duda que a veces las tragedias son oportunidades para mejora, ¿no? La agro lo está haciendo, digo, porque es una casa de estudios y se enseña turismo y sería parte de la carrera de los que estudian turismo. No es nuestra función, nosotros obviamente, pues desde luego estamos enseñando a los jóvenes lo que es turismo, pero no es nuestra función. Sin embargo, obviamente, yo creo que sí sería una buena oportunidad para que nosotros mismos también lo hiciéramos, si no lo está haciendo el gobierno en un momento dado, ¿no? ¿Por qué todos esperan? Ahí es donde sí también tengo que emitir una opinión.
¿Por qué esperar que el gobierno lo haga? No, yo estoy diciendo que lo podemos hacer, Yo por creo supuesto. que Ok, no es te poder, puedo- es deber también ok, hacer. te puedo- Digo, sí está muy bien esperar los apoyos, está muy bien que haga sus funciones, pero si no lo hacen o lo hacen de forma incompleta, hay que también tener manos para hacerlo. Te puedo contestar, mi querido Raúl. Sí. Los empresarios están muy golpeados en cuestión comercio. Muchos han ido de Acapulco. Si tú ves, y es una verdad, no sé si ya les llegó al directorio de Telmex, alguno de ustedes dos. El directorio de Telmex es un cuadernillo así de chico a hoy. Cuando antes era así, ¿no? Oye, y cuando era antes así, de ahí te das cuenta Es cuánto un comercio indicador. ha caído demasiado. Ahorita los empresarios están sobreviviendo. Estamos hablando que unas vacaciones de verano fueron malas y cada año está yendo peor. Tú no eres de Acapulco, si lo eres no te tocaron las eras de Acapulco cuando en verdad De bonanza, podías, de bonanza. de Las bonanza vacas gordas. te podías prender un cigarro con un billete de $1. 20 dólares, de 20 dólares y te lo podías encender. Sí es cierto, sí es cierto Eso lo que es él así, dice, sí, así. allá. Entonces debe de pensar, sinceramente, tanto el municipio como el estado, en que ya Acapulco no es una ciudad turística. Y entonces hay que buscarle otro giro, porque si es el problema depender de unas vacaciones cuando antes se tenían puentes, fines de semana, actividades turísticas. Temporadas, ahora ya no completas, meses con los canadienses, que anteriormente serían 3 meses, ahora vienen un mes y medio. No menos. Y ya son menos, donde eran las desbandadas de turistas. De jóvenes como los Spring Se Breakers. acabaron Ríos, los Spring Breakers. ríos. Me tocó a mí aquí ver a los Spring Breakers en varias ocasiones. Sí me tocó, era un punto de vacaciones familiar, sí me tocó ver una época un poco más holgada. Y sin embargo, digo yo, si ya no está dando resultado el turismo, creo que sería importante buscar otros medios de poder. Pero eso es ganancias. tema para otro programa. Tenemos 10 minutos. Maestro 10 Raúl, ¿quién puede hacer valer y ejercitar la Constitución? La Constitución, Lo que dice esta Constitución, hacerla valer. esta se debe de respetar. Insisto, como le había comentado, esto es la autoridad que tiene que garantizar el cumplimiento de todo esto. Por hacer valer los mecanismos de constitución, como el amparo, la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, cualquiera que sienta que se está vulnerando este libro, puede hacerla valer en el ámbito de sus competencias. También, si alguien considera que se le están vulnerando sus derechos político-electorales, también lo puede hacer. Todo está aquí. ¿Qué dice cuando se toma protesta? Juro proteger. Protesto, guardar y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos ¿Y si mexicanos no? y las leyes que de ella emanen, ¿Y si mirando no? en todo y por el todo el bien de la nación, ¿Y si no? que me lo demande la nación. Pues sí. Y no, ¿y quién es la nación? ¿No serían los ciudadanos? Claro, somos o todos. tenemos que todos, hacer todos. otro tipo tendríamos que ser como Cataluña. No, ni lo menciones. Ya se rió, No ya se les rió, no ya les se des rió, no les ya des se rió, ideas. Ya se rió. No les des ideas. ¿eh? A mí no me gustaría ver mi país así. ¿Eh? No. No, bueno, es una cuestión evidente que, como digo, cualquiera puede hacerlo valer por los mecanismos legales correspondientes. ¿Quién te va a hacer caso? A quien le interese realmente. Lo porque- estamos diciendo, No, estamos tres mira, diciéndolos. Yo digo que aquí están los aquí. mecanismos. Los mecanismos se encuentran aquí. No hay un hilo negro. Sí, pero Ni ahí hay están nadie- bien guardaditos. Ni hay nadie que sea invulnerable a ellos. O sea, nadie puede saltarse de eso. Y nadie, hasta los más grandes. Quería que oírte decir eso, sí, porque voy a leer nada más para la próxima programa. Vamos a hacer esto. Él dice que todo el mundo lo acaba de hacer.
Dice, la estafa maestra, el gobierno contrata empresas fantasma y desvía más de 3.4 mil millones de pesos. Las carcajadas de estos hombres contagian a cualquiera. No puede creer que Francisco, su vecino, sea dueño de una empresa que ganó contratos millonarios con el gobierno federal. Así se las juegan nuestros funcionarios, señores, y si esto no es por un servidor, un señalamiento de mala fe, sino de hacer conciencia en que México vale la pena, México debe de estar siempre al frente y tenemos todo para ser un país mejor que Estados Unidos, un país mejor que Canadá. Si Japón le cayó la bomba atómica y se levantó y es una potencia, ¿por qué nosotros con un socavón no nos podemos levantar o con un temblor no nos podemos levantar? Tenemos 8 minutos, se los dejo a ustedes. Adelante. No, adelante, pues son los temas jurídicos. Mira, yo creo que el cumplimiento de la norma no solamente es una obligación, la observancia de ella, del propio gobierno para hacerla cumplir. Yo creo que es un acto personal también, el cumplir la norma, el observarla. Mientras tú estás viviendo en sociedad, debes entender que estás viviendo en una sociedad con normas, con reglas, un estado reglado, un estado que impone normas y impone obligaciones. Obviamente te invita, no solamente te invita, sino que te obliga también a cumplirlas. Y es un acto obviamente en el que el ciudadano tiene que concientizarse, ¿no? Digo, yo diría que el funcionario. Yo creo que todos. Estoy hablando de todos en general, que incluye. Quería que dijera eso. Incluye también, sin duda alguna, a los funcionarios, ¿no? Ya lo decía Thomas Hobbes, hemos pasado del estado de naturaleza al estado actual, al estado moderno, en donde nosotros mismos como personas, como individuos, como ciudadanos, hemos renunciado a nuestro derecho de gobernarnos y lo hemos cedido a una asamblea de hombres, que en este caso, pues obviamente es el gobierno, ¿no? Para que ellos, a través de la imposición de normas, pues obviamente nos gobiernen, y en un momento dado quien rompa el pacto, pues obviamente reciba una sanción. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se cumple ese ideario filosófico que dio, digamos, la génesis de la creación del Estado? Pues bueno, es que tenemos instituciones débiles, tenemos instituciones que no castigan. Bien. Y mientras la norma no tenga un castigo, pues no vamos a salir de ese círculo vicioso. Bien, Raúl. La cuestión es que si hay castigo, la cuestión es que si hay consecuencias. La observancia de esta no se limita al gobierno. Dame tu hipnosis del programa. En breve, el acatamiento a la Carta Magna es de toda la nación, no solamente es del gobierno, porque alguien me dijo. Ciudadanos, que incluye a todos. Una mujer discriminó por cuestiones religiosas la contratación, como requisito puso la contratación, que no fuera de tal religión. Fue un caso que tuve antier. Y ella y alguien que la defendió dijo, ella está en su libre derecho de contratación. Sí, mi estimado, pero ella está discriminando. Entonces, la realidad es esa. Hay que crear una conciencia social de que todo debe de nacer. Todo debe de ser una cuestión que nazca de uno mismo. No podemos querer que el gobierno haga todo. Claro. Porque el gobierno somos uno mismo. Ellos alguna vez fueron sociedad antes de ser lo que son y han sido corrompidos por el sistema. Ese es el gran problema. Pero bueno, las políticas están. Yo, como último brebaje en la cuestión turística, quisiera señalar que, bueno, a todos nuestros amigos, con todo respeto, de la Ciudad de México y Puebla, que son totalmente bienvenidos, y si no pueden, por cualquier razón, a completar el viaje, apliquen la nueva técnica o modalidad que recomienda el presidente de la República, tandas. También. Bueno, Muy bien. Pues aquí vimos, y creo que ha sido su agrado,
que pues se nos discrimina, aunque dice que Raúl que no es el gobierno, que debemos ser los ciudadanos, pero pues no se nos ha dejado participar y se nos ha discriminado, y sí se le ha tomado algo que no le pertenece al gobierno ejecutivo, sea estatal o federal, ni a la Armada ni a la Marina, sino a los damnificados. Y por último también, si los animales, búfalos, elefantes, en sus manadas forman normas y el mayor es el jefe de esa manada, que son animales, tiene normas, códigos de conducta, y normas, códigos de conducta, porque los mexicanos tenemos que romperla. Y así es como nosotros nos despedimos. Muchas gracias a nombre del maestro Raúl Fernández, del licenciado Jorge Sánchez y de su amigo Mauricio García, y esperemos que ustedes pues hayan disfrutado este programa y nos vemos el próximo martes, ya que el doctor Pepe de Mayagoitia no se encontrará con nosotros. Y desde aquí un saludo a nuestro compañero. Doctor Mayagoitia. Gracias. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.